El Internet ha revolucionado la sociedad. El mundo está dando grandes saltos en el plano social, económico, militar e incluso político, cada vez más rápido, gracias a la conexión a Internet y las plataformas digitales, las que aprovechamos cotidianamente. Hola, soy Limor Kesem, asesora ejecutiva de seguridad por IBM. Gracias por juntarse conmigo hoy para esta charla. ¿Qué significa para usted vivir en un mundo digital? ¿Sería hacer casi todo con tu smartphone? ¿Sería que el trabajo se volvió remoto? O tal vez recién oíste de ataques de ciberguerra. No hay duda que hoy en día nuestro mundo depende de una contraparte digital que está siendo cada vez más atacada desde el dominio cibernético. Desafíos que ya conocíamos en nuestra sociedad como la privacidad, el crimen, el espionaje, todos han migrado al mundo digital, el cual aún estamos aprendiendo a controlar y a defender mejor. El año es 2021. Los ciberataques son ahora el principal riesgo para el sistema financiero mundial. Esta situación se ha convertido en una de las principales preocupaciones en los niveles más altos del gobierno. En Chile, entre enero y marzo del año presente, Chile sufrió más de 400 millones de intentos de ciberataques, de un total de 7.000 millones de estos intentos en América Latina. Las cifras del estudio muestran un crecimiento en los ciberataques que forman una tendencia de larga data y que se ha incrementado debido al incremento abrupto del teletrabajo, producto de la pandemia. Esta charla nos lleva al frente de lo que vemos como equipos de ciberinteligencia y respuesta a incidentes. Ahí trabajamos para mapear los riesgos que enfrentamos y aprendemos a cómo protegernos mejor como ciudadanos, como empresas y como estados nacionales. Les puedo decir desde el principio que uno afecta al otro. El comportamiento del ciudadano como consumidor, por ejemplo, le afecta a él también la seguridad de su proveedor de servicios. Y, por ejemplo, cuando estamos empleados, afectamos a la seguridad de la empresa en donde trabajamos. La seguridad que proporciona el país, sus leyes y el desarrollo del control del dominio cibernético afecta a lo que pasa en los sectores comerciales y en el sector público. Los riesgos que enfrentamos siguen creciendo. Veamos un poco qué pasó hace un año, el año de la pandemia, y cómo evolucionaron las tendencias hacia un mundo aún más digital. En 2020, la pandemia y las restricciones de desplazamiento generaron un incremento de interacciones en la web. Un número alto de usuarios se volcaron a realizar la mayoría de sus actividades, como compras, trabajo, educación, trámites, todo eso, por el canal online. Para tener datos precisos sobre el tema, IBM realizó una encuesta sobre el comportamiento digital del consumidor durante la pandemia. Resulta que los encuestados chilenos migraron aún más hacia las interacciones digitales durante el COVID-19 y continuarán dependiendo de ellas después de la pandemia del COVID en comparación con antes. Los encuestados mayores de 35 años registraron el mayor incremento en las interacciones digitales durante la pandemia del COVID. Lo que más fueron los servicios bancarios, servicios públicos, compras, restaurantes, medicina, etc. Como ven aquí en la pantalla. ¿Qué tanto más usan esos servicios digitales? En promedio, los consumidores chilenos crearon 14 nuevas cuentas en línea durante la pandemia. Al nivel mundial es el equivalente a un estimado de 80.000 millones de nuevas cuentas digitales. Las nuevas cuentas eran de shopping, de videoconferencia, entretenimiento y redes sociales. Estas fueron las categorías más populares. La mitad de los encuestados chilenos no planea eliminar o desactivar ninguna de las nuevas cuentas creadas durante la pandemia. Esto generó desafíos significativos en la escalabilidad que los sistemas tienen.
ya que muchos no estaban diseñados para un aumento rápido de usuarios y transacciones. Y también observamos problemas asociados con la seguridad. La creciente huella digital de los consumidores también significa un perfil de riesgo creciente, tanto para las personas como para las empresas. Este nuevo boom digital ha llevado a comportamientos de seguridad laxos entre los consumidores, mucho más dispuestos a sacrificar la seguridad y la privacidad por la conveniencia del ordenamiento digital. ¿Y qué significa comportamiento laxo de seguridad? La reutilización de contraseñas se ha vuelto generalizada, lo que significa que el grueso de las nuevas cuentas creadas durante la pandemia se basó en contraseñas reutilizadas que podrían haber estado comprometidas previamente. El estudio revela que el 84% de los encuestados chilenos reutilizan las mismas credenciales que han utilizado para otras cuentas. Si lo pensamos bien, nosotros somos también empleados. Nuestro comportamiento es el mismo que usamos en el ambiente del trabajo. Con las contraseñas robadas, los cibercriminales pueden atacar las redes corporativas y hacer mucho daño sin mayor esfuerzo. Los negocios que vieron un aumento en los usuarios durante la pandemia ahora tienen un objetivo más grande en sus espaldas para los cibercriminales. El aumento en la preferencia de los consumidores por usar lo digital combinado con hábitos de seguridad laxos significan que la carga de la seguridad caerá más fuertemente en las empresas para prevenir el fraude, ataques cibernéticos y acceso no autorizado. Además, credenciales comprometidas llevaron a aún más datos comprometidos. Credenciales de usuarios robadas fueron la causa raíz más común de vulneración de datos el año pasado, proporcionando a los atacantes una ventaja para cometer futuras filtraciones de datos. Datos personales de clientes, por ejemplo, nombre, email, contraseña, fueron el tipo de datos expuestos más comunes en las filtraciones de datos. La combinación de esos factores podría causar un efecto espiral, pues la filtración de datos de nombre de usuarios y de contraseñas podrían ser aprovechadas para filtraciones futuras. Las contraseñas por sí solas ya no son una medida de seguridad efectiva, sobre todo cuando se están realizando en otras cuentas, reutilizando en otras cuentas. La inclusión de una segunda capa de autenticación, como la verificación por una aplicación dedicada, un escáner de huella o el Face ID, pueden ayudar a reducir este riesgo. Así, si se roba una contraseña, el atacante no podrá acceder a un factor secundario. Se recomienda intentar seleccionar un factor secundario que no esté basado en este SMS, ya que estamos viendo una creciente capacidad de los atacantes desde 10 años para robar SMS o convencer a los usuarios de que lo revelen. Para dejar de reutilizar contraseñas, les aconsejo aprovechar herramientas como el gestor de contraseñas. Es una aplicación que genera, organiza y cifra las contraseñas únicas. Con un gestor de contraseñas ya no tienen que memorizar credenciales. La aplicación crea contraseñas largas y seguras para cada cuenta y el usuario solo tiene que memorizar una sola, la contraseña maestra y no más. Esto puede hacer que la gestión de las contraseñas y la seguridad de las cuentas sea mucho más fácil y segura. ¿Y qué pasa si ocurre un incidente, una vulneración importante de datos? En este momento, el costo para la organización victimizada se vuelve muy alto. Un informe anual de IBM analiza el costo promedio de las vulneraciones de datos. El informe se basa en un análisis en profundidad de filtraciones de datos experimentadas por 63 organizaciones en Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Ahí consideramos cientos de factores de costos relacionados con incidentes de filtración de datos,
desde actividades legales, regulatorias y técnicas hasta pérdida de brand equity, clientes y productividad de los empleados. El año pasado, los costos de las filtraciones de datos alcanzaron un récord. Un aumento en el costo de filtración de datos también fue causado por los rápidos cambios tecnológicos durante la pandemia. En el momento en que las empresas tuvieron que cerrar sus puertas y enviar a los empleados a sus casas, tuvieron que cambiar muy rápidamente su modelo operativo para permitir que la empresa continuara sirviendo a sus clientes. El año pasado, este rápido cambio al trabajo remoto tuvo un impacto tremendo. Eso también afectó a los programas de seguridad, claro. Las organizaciones se centraron en conectarse y la seguridad se quedó atrás. Es por eso que estamos viendo un aumento en los costos de las filtraciones de datos asociados con trabajo remoto. El problema aquí no es la adopción de nuevas tecnologías, es el hecho de que estas se implementaron muy rápido y las estrategias de tecnologías de seguridad existentes de las empresas no pudieron adaptarse tan rápido. Además, la inversión realizada pasó al área de la tecnología y la seguridad no podría seguir respaldando los nuevos proyectos sin presupuesto y sin nuevo personal. Estos factores fueron difíciles de pronosticar y se convirtieron en costos elevados en un año ya muy desafiante. El costo promedio de las filtraciones de datos globalmente fue de 4.2 millones por incidente, el 10% más que el año pasado. Es el costo más alto en los 17 años del reporte. En Latinoamérica, el costo fue de 2.5 millones, un 34% más que el último reporte. El costo por sector. Los sectores que enfrentaron grandes cambios operativos durante la pandemia experimentaron también un aumento sustancial en los costos de filtraciones de datos año contra año. Las filtraciones de datos en el sector financiero fueron las más costosas, con 2.9 millones por incidente, seguido por el sector de servicios, que incluye servicios profesionales como legales, consultoría y contabilidad, con un costo de 2.3 millones, y el sector industrial, los procesos químicos, ingeniería y manufactura, con un costo de 2.2 millones de dólares. El mundo digital tan conectado como es nos trae riesgos, incidentes de vulneración de datos y una gran necesidad de protección. La manera de protegerlo mejor va con la educación de los ciudadanos, la colaboración y la adopción de tecnologías de vanguardia por las empresas, la militaria, el gobierno y el sector público. En cuanto a lo que hace el gobierno para mejorar la protección del país frente a las amenazas, vamos a ver medidas específicas de cooperación y confianza. Por ejemplo, la creación de puntos de contacto a nivel técnico y de políticas, la creación de un directorio de contactos nacionales de ciberseguridad y el compartir información sobre las políticas nacionales de ciberseguridad de los estados participantes. Los países miembros fortalecen el desarrollo de mayor coordinación y discusión sobre el ciberespacio y de ciberseguridad, y eso para poder responder rápidamente y de manera más eficaz en caso de incidentes. Tener en operación puntos de contacto previamente identificados facilita mucho el intercambio rápido de información y las respuestas cooperativas que pueden ayudar a resolver incidentes cibernéticos y evitar una escalada innecesaria. El gobierno facilita la colaboración para comprender mejor los riesgos y mejorar la respuesta. Más allá de estas acciones, hay una ventaja que viene desde la tecnología. ¿Cuáles son las ventajas de la adopción de tecnologías innovadoras? La mayoría de los líderes de seguridad esperan utilizar nuevas tecnologías para ahorrar costos, pero el segundo factor impulsor es la mejora de la ciberseguridad. La adopción de nuevos principios como confianza cero,
ha sido un factor que está ayudando a las empresas a estar más seguras y ahorrar costos en el caso de una filtración de datos. Hablemos un poco de los factores claves de la seguridad y del ahorro del costo según el último informe. Empecemos por confianza cero. ¿De qué se trata enfoque de confianza cero? Este enfoque se basa en el supuesto de que las identidades de los usuarios o la propia red ya pueden estar comprometidas y en cambio usa inteligencia artificial y la analítica para validar continuamente las conexiones entre los usuarios, los datos y los recursos. Y eso es para determinar la autorización y la necesidad del acceso. Y si no parece legítimo, el sistema limita o hasta corta el acceso. Según el informe del IBM, las organizaciones con una estrategia madura de confianza cero tuvieron un costo promedio de filtraciones de datos que fue el 28% más bajo que aquellas que no habían implementado este enfoque en absoluto. Un punto positivo llegó también del dominio de la automatización. Según los datos del año pasado, más empresas están implementando la automatización de la seguridad, lo que está generando importantes ahorros de costos, pero también mejor seguridad. Automatizar operaciones de seguridad se trata del uso de tecnología de la información en lugar de procesos manuales para la respuesta a incidentes cibernéticos y la administración de eventos de seguridad. Al nivel mundial vemos el 65% de las empresas implementándolo cada vez más. Las organizaciones con una estrategia de automatización de seguridad completamente implementada tenían un costo promedio más bajo del 57%, comparable con las que no automatizaban sus operaciones de seguridad. Además, con más de 3 millones de puestos de trabajo abiertos en ciberseguridad, la automatización no solo reduce el costo del incidente y los riesgos, sino que también permite a las organizaciones automatizar tareas para que los empleados puedan concentrarse en las necesidades críticas de ciberseguridad de la organización. Por último, pero definitivamente un factor de impacto durante el año de la pandemia, las empresas eligieron la nube para adaptarse al trabajo remoto y para poder proporcionar sus servicios de manera digital. Las organizaciones que estaban más avanzadas en su madurez en la nube y las que utilizaban nubes híbridas obtuvieron mayores ahorros de costos en caso de filtración de datos. Las compañías que han avanzado más del 80% en su nivel de seguridad en la nube tuvieron una mejor resistencia a los ataques cibernéticos, así que importantes ahorros en los costos de las filtraciones de datos, hasta un 59%. El uso de la nube solo será más prolífico en el futuro. Como un mundo el mundo está volviendo aún más digital con el tiempo, tenemos que adaptarnos a él y continuar desarrollando nuestra capacidad para protegerlo. Hoy nos enfrentamos a un mundo digital que evoluciona muy rápido. Luchamos para volverlo más seguro para las generaciones venideras y la comunidad de seguridad de la información, como las empresas y nosotros, las personas que respaldan los cambios que la sociedad sigue atravesando. Los invito a conocer más sobre nuestro trabajo en el sitio local de IBM Chile y los invito a que se pongan en contacto conmigo si desean más información o si piensan unirse al dominio de la ciberseguridad. Les agradezco mucho por escuchar esa charla hoy. Nuestro equipo de Chile está a la espera de sus preguntas. Gracias.